Ok, para los que no me conocen, pues, o los que tal vez nunca me han escuchado predicar, For those who don't know me or have not heard me preach before, sí, yo estudié para pastora durante 6 años en El Salvador. I studied to be a pastor for over 6 years in El Salvador. Saqué mi capellanía en El Salvador Internacional. I got my degree in El Salvador as well. ¿Y sabe por qué le digo esto, hermano? And do you want to know why I tell you this? Porque muchas veces el humano se deja llevar del enemigo y empieza a decir, ¿y ella quién es? ¿Y por qué va a predicar ella? Because as human beings, we let ourselves go sometimes to the devil and he says, and why is she up there? Who is she? Why is she preaching? Yo le quiero dejar algo en su corazón, independientemente usted donde se congregue I want to leave you something in your heart, independently of where you congregate, e independientemente la persona humana que esté enfrente, independently of the human being who is standing in front. usted tiene que venir a adorar a Dios. You need to come here to worship God. Porque quiero leerle algo en Primera de Corintios 1 del 25 al 27. I want to read something to you in 1 Corinthians 1 from 25 to 27. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no os sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Lo vas a leer? Sí. Okay. 1 Corinthians 1, 25 to 27. Because the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than men. For you see your calling, brethren, may not be wise according to the flesh. Not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to put into shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put into shame those which are mighty. Amén. Entonces con esto le quiero decir de que Estrella es imperfecta. Tengo muchos defectos. With this, I want to say, Estrella, she's imperfect. I have a lot of imperfections. Pero esta palabra es perfecta. But this word, this is perfect. El ministerio es perfecto. The ministry is perfect. Dios nos ha encomendado a los seres humanos imperfectos God has given us, as human beings who are imperfect, algo tan perfecto como su ministerio. something so perfect as his ministry. Y con esto quiero dejarle en su corazón que usted no se deje llevar por el enemigo quien está llevando la palabra. So this I want to let you have in your heart, do not let it be taken away by the enemy who should be giving you the word. Sino que usted tiene que abrir sus ojos espirituales, su corazón espiritual y recibir la palabra. If not more than you have to actually open your spiritual eyes and your spiritual heart to be able to receive the word. Y ahora vamos a empezar a predicar. And now we will begin. Quiero que busquen en su Biblia, por favor, el Salmo 137. I want you to turn to Psalms 137. Usted que está conectado en Zoom, por favor, busque su Biblia en el Salmo 137. Those who are connected on Zoom, please also look for your Bible and look at Psalms 137. No tenía eso para ustedes. Ok, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. We read the word of the God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dice la palabra de Dios: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantaos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Israel, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago,
de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. No, está bien. Ok, este Salmo 137 This is Psalms 137. habla del cautiverio del pueblo de Israel. Speaks of the captivity of the people of Israel. Dice los estudiosos que es un salmo nostálgico, triste, Those who study it say it's nostalgic and sad Psalms. y también se llama imprecatorio. It's also called Imprecatorio es como para pedir justicia. as a way to like ask for justice. El pueblo de Israel se había ido en pos de otros dioses. The people of Israel had gone and to see other gods. El pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios. The people of Israel is the daughter of the eye of God. Y le quiero dejar algo en su corazón antes. Si usted no ha ido a Israel, tiene que ir a Israel. And I need to leave something in your heart. If you have not gone to Israel, you need to go to Israel. Cuando uno está en Israel, se da cuenta que Dios estuvo ahí. When you go to Israel, when one goes to Israel, you notice that God was there. A pesar que el pueblo de Israel era pagano, era terco, se iba en pos de otros dioses, Dios lo ha bendecido hasta el día de ahora. Even though Israel was pagan, it was stubborn, it had gone to other gods, God to this day has blessed them. Y este salmo And this Psalms estaban junto a los ríos de Babilonia, el pueblo de Israel. was close to the rivers of Babylon, the people of Israel. Estaban cautivos, They were captivated. no iban de paseo, ¿verdad? They weren't on a trip. Porque cuando uno va de paseo, ¿cómo está? ¿Con qué actitud está? Feliz, contento, que todo le agrada o no. Because when you go on a trip or on a vacation, you are happy, you're excited, everything is good for you, Pero estaban en cautiverio. but they were captivated. Yo he visitado las cárceles por más de 9 años I have visited prisons for over 9 years. y he entrado a la cárcel de aquí, también de Chicago, I have gone into the prisons here as well as in y Chicago, no es nada agradable. and it's nothing that's enjoyable. Está en cautiverio. They're captivated. No tiene muchas cosas. They don't have a lot of things. No tiene muchos privilegios. They don't have a lot of privileges. Hay maltratos. There is abuse. Hay condiciones vergonzosas. There is embarrassing conditions. Hay drogas. There's drugs. Usted hace cualquier cosa You would do whatever things por salvar su vida. to save your life. Y cualquier cosa es cualquier cosa. And anything means anything. You would do anything to save your life. He estado en prisiones de mujeres y hombres I've been in prisons of both men and women. y esas personas caen en situaciones, su personalidad se baja tanto And those people fall into situations where their personality even drops down so low. no tienen valor, They don't have value. no hay nada ahí. There's nothing there. El pueblo de Israel estaba cautivo y había sido llevado a ese extremo por su necedad. The people of Israel had been captivated and they were taken to that extreme because of their stubbornness. Quiero que vaya a Jeremías 25. Please go to Jeremiah 25. Búsquelo en su Biblia. Es importante que usted pueda leerlo. ¿Sabe por qué? Please look for it in your Bible. It's important that you're able to read it. You know why? Porque Dios, cuando usted lee la palabra, Dios le dice otras cosas. Dios trata con usted directamente. Because when you read the Bible, God speaks to you many things. He speaks to you individually. Vamos a ver. Jeremías 25. Jeremiah 25. Ok, voy a leer del 1 al 14. Quiero que escuche bien esta palabra. We're going to go from verse 1 to 25. So Palabra- 14, sorry. Perdón. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el 4º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste.
ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decía, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles, adorándoles, ni por ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en la desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad. Así ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré toda aquella tierra, todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. En esto que hemos leído podemos ver la causa por qué el pueblo de Dios estaba en cautiverio. In this that we have just read, we can see the cause of why the people of God were in captivity. Dice la palabra que no oían, que les mandaban un profeta, no oían. The word says that they did not listen, that they would send a prophet and they would not hear them. Si ustedes son observadores, la palabra no oíste, no oíste, no oíste, se repite frecuentemente. If you are observant, you see that the words, they did not hear, they did not hear, they did not hear, it repeats itself frequently. Dios nunca va a hacer algo sin decirnos antes lo que va a hacer. God will never do something without first telling us what he will do. Dice la palabra de Dios que Jeremías era el profeta llorón. The word of the Lord says that Jeremiah was the crybaby of the prophets. Era un profeta sensible en su corazón. He was a prophet that was sensitive in his heart. Y Dios ocupó a este profeta para que hablara al pueblo de Israel. And God used this prophet for him to speak to the people of Israel. Y les decía, volveos a vuestros caminos, volveos a vuestros caminos, no vayáis en pos de otros dioses. He would tell them, go back to our paths, go back to our paths. Do not go after other gods. No vayas a la idolatría. Do not go to idolatry. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso. The word of the Lord says that God is a God who is jealous. ¿Quiénes son celosas aquí? Who is Yo jealous soy la here? número uno, ¿o no? ¿Cómo? Levante la mano, Verónica. No, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Imagínese uno de mujer. Y los caballeros también, porque a veces dicen que no, pero sí son celosos, ¿verdad? Who is jealous here? I can start off with myself. And imagine yourself as a woman or as gentlemen as well, because gentlemen are also can be jealous. Pero imagínese uno cómo reacciona cuando uno está celoso. But imagine how you react when you are jealous. No, y Dios, que es Dios. And imagine God, who is God, Que dice la palabra de Dios que Él hizo el séptimo día para que lo dediquemos a Él. the word of the Lord says that he made the seventh day for us to dedicate it to him. Y usted muchas veces dice, ay, no es que tengo que lavar, ay, no es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. And a lot of times you say, oh no, I have to do laundry. Oh, I have to do this, or I have to do that.
Y por eso Dios permitió, fíjese bien, Dios no manda un castigo, no, Él no lo manda, pero Dios permite. This is why God allowed for this. God does not send punishments, but he allows for them. Dice la palabra de Dios que Él iba a utilizar y utilizó al rey Nabucodonosor en ese tiempo que estaba ejerciendo como rey en Babilonia. The word of the Lord says that God would use, and he did use, the king of Nebuchadnezzar. Y le dio toda la autorización a ese pueblo para que fueran y desolaran todo lo de Israel. And he gave all the approval for everyone of that people to go and make perpetual dissolutions around the people of Israel. Y bien bello Dios, ¿verdad? Dice les estaba diciendo hasta el año que iba a ser, 70 años. And God is so wonderful that he gave him even the years, 70 years. Y aún así dice la palabra de Dios que no oímos. And even like that, the word of the Lord says, we do not listen. Hay muchas cosas que están pasando en nuestras vidas y uno dice, no, es que esto debe ser porque pues sí todo está pasando, si todo está caro, si todo está mal, si todos se enferman. There's a lot of things that are happening in our lives and we say, oh no, everyone gets sick, everything gets expensive, it just happens. Pero no, yo le quiero decir en esta mañana, Dios lo está llamando a usted, Dios le está diciendo algo. Cuando uno se enferma hay síntomas. But this morning I want to tell you, no, God is knocking on your door, he's calling you, he's trying to tell you, when we get sick, we have symptoms. Amén. Y entonces Dios cuando a uno le está diciendo, Estrella, tienes que hacer algo, Estrella, te encomendé esto. Oh, no, pero es que tengo que hacer esto, pero es que mi esposo, es que mis hijos. No, a ti te estoy llamando, a ti, Estrella. When God is saying, Estrella, I ordered you to do this. I told you to do this. You have to do this. And I say, no, but my husband, my children, I have to do this. But God says, no, I ordered you to do this. Y así fue cuando Dios le dijo a Jeremías, ve y dile al pueblo de Israel esto exactamente. And this is what happened when God told Jeremiah, go tell the people of Israel this exactly. Pero ellos no hicieron caso, ellos no escucharon, ellos dijeron, ay no, voy a seguir haciendo lo mismo porque de todas maneras dicen que va a venir el Señor y nunca viene, eso debe ser mentira. And they didn't listen, they didn't care. They said, I'm going to keep doing whatever I want because it keeps saying that the God's going to come back and that's probably a lie, it's never happened. Y todo, y aún siendo cristianos, y estamos hablando de las personas cristianas que creen en Cristo, y todo lo ponemos humanamente, no, nada lo hacemos espiritual, sino que todo lo hacemos humanamente. Even as Christians who believe in Christ, we put everything in a human form. Y Dios siempre utiliza un hijo, utiliza una enfermedad, utiliza el trabajo, utiliza tu esposo, utiliza cualquier cosa Dios va a utilizar cuando te quiere decir algo a ti. And God will use anything. He will use your son, your daughter, your children, your husband, anything. He'll use anything when he wants to speak and tell you something. Y así como es tan bello, ¿verdad? Como sabemos, porque yo sí sé que Dios bendice, que Dios multiplica, que Dios abre puertas, que Dios es un Dios de lo imposible. And he's so wonderful because I know and we know that he blesses us, that he multiplies, that he opens windows and doors, and he is incredible. Pero también es un Dios de justicia, es un Dios de orden, es un Dios que es celoso, es un Dios que me da instrucciones y me dice, momento, Estrella, ya te pasaste, te di un tiempo. Cuando uno promete algo y no le cumple a Dios. And I also know that he's a God of order. He's a God of justice. He's a God that is jealous for himself. He's a God that he also gives you times. If you make a promise to God and you don't go and you go past it, Dios lo toma como deuda. God takes it as something you owe him. Así es que si usted le ha prometido a Dios cualquier cosa, so if you have promised God any kind of thing, ese es un trato personal con Dios. That is a treaty or something you have between you and God. Pero usted tiene que cumplirlo. But you have to comply and finish and go through with it. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos llama, and you know why? Because when God calls us, Dios tiene un propósito para mi vida. Yo estoy 100% segura de eso. God has a purpose for my life, and I am 100% sure of it. Que no es el mismo propósito para nuestra pastora o no es el mismo propósito para Jocelyn. That my purpose is not the same as our pastors. My purpose is not the same as Jocelyn's. Pero si yo no escucho su voz, si yo no hago caso a su voz,
nunca voy a cumplir el propósito de Dios. But if I don't hear his voice and if I don't listen to his voice, I am never going to complete the purpose that God has for me. Y quiero que vaya a Isaías 13:16. I want you to turn to Isaiah 13:16. Y esto es parte todavía de la profecía del cautiverio de Babilonia. Dice la palabra de Dios así. Quiero que lo leamos ahorita porque al final del Salmo 137 esto va a tener sentido. And this is still part of the prophecy that God has for this people. And it's going to make more sense for the end of what is part of the Psalms of 137. Dice la palabra de Dios en Isaías 13:16. Isaiah 13:16. Sus hijos serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. No. Amén. Esto quiere decir, todo esto estaban pasando el pueblo de Israel. All this has to say that everything that's happening here is what the people of Israel were encountering. Entonces volvemos, son 70 años alejados de Dios, 70 años en cautiverio, 70 años sin alabar a Dios. Let's go back. It is 70 years without God. It is 70 years in captivity. It is 70 years without worshiping God. Usted, yo no sé cómo es su vida espiritual, ¿verdad? Y no necesariamente, quiero explicarme bien, porque no necesariamente tenemos que estar dentro de la iglesia para tener una relación personal con Dios. And I don't know what your relationship or your spiritual life looks like. And I want to explain myself. You don't necessarily have to be inside of the church to have a relationship with God. Pero déjeme decirle que Israel era conocida por todo el mundo por sus alabanzas. Tenían un coro enorme, tenían salterios, arpas, de todo tenían para alabar a Dios. And Israel was known for all over the world for how they worshiped God. They had choruses, they had harps, they had cymbals and everything to worship God. Y después, cuando Dios los llevó a ese cautiverio, ya no alababan a Dios. And then when God took them to that captivity, they no longer worshiped God. Entonces por eso dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos. And that's why Psalms 137 says, next to the rivers of Babylon, we were sitting there and we were crying. Pero ¿por qué lloraban? But why were they crying? Porque recordaban a Sión, recordaban a Jerusalén cuando ellos podían alabar sin que nadie les dijera nada. But because they remembered Zion, they remembered back in Jerusalem when they could worship without anyone saying anything to them. Cuando Dios nos llama a nosotros y nosotros hacemos caso, tenemos esa libertad de alabarle a Dios sobre todas las cosas, no importa lo que está pasando. When we listen to God and we worship him, we have the ability to worship him with no matter what is happening around us. Y dice en el versículo 2 del Salmo 137. And in verse 2 of Psalms 137, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. That they hung their harps. Los sauces eran esos árboles hermosos, enormes, grandes, ¿verdad? Porque Babilonia fue una de las ciudades, pero donde había mucho paganismo, pero era una ciudad muy rica, muy adinerada. It was they hung them on those big, beautiful trees because Babylon was a very stubborn place, but it was very rich. Entonces ellos cuando estaban llorando recordaban, ya dijimos, cuando adoraban a Dios libremente. Like I said, when they were crying, it was they were remembering when they could openly worship God. Y dice el versículo 3, y los que habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado pedían con alegría diciendo, cantaos algunos de los cánticos de Sión. En este versículo ellos estaban burlando. Los que los llevaban cautivos ellos estaban prisioneros y les decía, canten, ¿por qué no cantan ahora? Así como cantaban allá en Jerusalén, alegres, con ese gozo. Los estaban humillando. In verse 3, when it explains is that those who had captivated them were mocking them. They were saying, go sing like you sang back for Zion before. They were mocking them and humiliating them because they could no longer sing freely.
Dice la palabra de Dios que hasta la reina de Saba llegó a ver a Salomón y llegaron a ver a David por el coro que tenían. Ese coro era impresionante. Estaban administrados por centenares, cada quien tocando el instrumento que les correspondía. The word of the Lord also says that the queens were even able to see Solomon and David from that chorus that was enormous, that they were separated in sections, each one playing the instrument that corresponded to them. Y dice la palabra en el versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? In verse 4, it says, how shall we sing the Lord's song in foreign land? ¿Por qué? Porque aquí ya ellos, la nostalgia, la tristeza de recordar cómo vivían antes y que de acuerdo al pecado ya no lo podían hacer. Entonces ellos decían, no, aquí no vamos a cantar. ¿Por qué? Porque estaban en otra ciudad, estaban con otros dioses. And this time they're remembering with the nostalgia of what they used to have, and now they feel like they couldn't do that anymore because they were on foreign land and in another city with other gods. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, iba primero, son 12 tribus de Israel, y la tribu de Leví era de los sacerdotes. When the people of Israel left Egypt, there are 12 tribes of 12 tribus de Israel. There was 12 tribes of Israel, and the tribe of Levi was the ones. La primera era la de Leví, la que iba como encabezando la marcha. The first one that was there, who was leading them, was the tribe of Levi. Y luego venía la tribu de Judá. And then behind them was the tribe of Judah. Que esa era la de la alabanza. And those are the tribes of worship. Cantamos el poderoso de Israel ahorita. Earlier right now we sang the song that it's called The Powerful of Israel. Y cuando usted sabe que el pueblo de Israel sale del cautiverio de Egipto, iban ellos adelante de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando en esas batallas la alabanza le daba al pueblo de Israel una gran fuerza, un gran gozo, una gran paz, a pesar de la adversidad que estaban pasando. When we were singing that song, just picture them walking in the front, towards the front of the rest of the people of Israel. Why? Because when they're going into that battle, that song, worshiping God, gives them that power, that strength, that be able to go past that adversity that they are going through at the moment. Pero el pueblo de Israel, acá en el versículo 5 dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Ya estaba con esa nostalgia como queriendo decir, Señor, no nos podemos olvidar, queremos regresar como nos tenías antes. Verse 5 says, if I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. It's like telling God, God, do not let us forget that what you had before with us before. Y dice el 6, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Verse 6 says, if I do not remember you, let my tongue cling to the roof of my mouth. And if I do not exalt Jerusalem above my chief joy. Ellos prometieron a Dios, le estaban prometiendo de que mejor no pudieran hablar. Cuando dice acá que se pegue la lengua a su paladar, que no pudieran cantar, pero no iban a cantar en una tierra extraña. With this, they're telling God, they're promising God that they rather not speak, they rather not sing. That when it says, let my tongue cling to the roof of my mouth, than to forget him and be in a land where he is not. Y dice en el versículo 7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla, arrasarla hasta los simientes. Remember, O Lord, against the sons of Edom, the day of Jerusalem, who said, raise it to its foundations. That was verse 7. Edom era el eterno enemigo de Israel. Edom was the eternal enemy of Israel. Pero ¿quién había permitido que los llevaran en cautiverio? Dios. But who had allowed them to go and take them into captivity? God. ¿Por qué dice acá que dice recuerda contra los hijos de Edom? Porque ellos sabían quién era Dios, ellos habían alabado a Dios por siempre y ellos sabían y querían pedirle a Dios justicia por eso. Why does it say remember the sons of against the sons of Edom? Because they knew who God was. They knew about him. They wanted him to have justice against them.
Dice el 8, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. O daughter of Babylon, for those who are to be destroyed, happy are the ones who repays you and as you have served us. Podemos ver en todo este versículo del Salmo 137, en este capítulo, que ellos estaban en cautiverio, que ellos habían perdido, dice la palabra, que habían colgado sus arpas, habían colgado lo que a ellos les daba gozo, lo que a ellos les animaba el espíritu. We can see throughout Psalms 137 that they were distraught, they were in captivity, that they had lost their joy, they had hung up the harps on the willow trees, and those harps are a symbol of what brought them joy. Cantamos la alabanza también, alaba a Dios. We also sang the worship song called Worship God. Si tienes una prueba, alaba. If you are having a problem, if you're going through something, worship. Si hay una situación difícil e imposible, alaba. If you have a situation that's difficult or impossible, worship. Y ellos habían colgado su arma de poder, que era la alabanza. And they had hung up their weapon of power, that was their worship. Y si lo traemos a esto, al contexto, ahorita en nuestras vidas, yo le quiero decir algo. And if we bring this into context of our own lives and what we're living through right now, I want to tell you one thing. Dios es amor, Dios es misericordia y Dios es justo. God is love, God is grace, and God is just. Pero usted tiene que estar preparado para que el día de mañana, si se levanta un gigante en su vida, usted tiene que estar preparado. But you need to be prepared. If a giant raises up in your life, you must be prepared. ¿Sabe por qué tiene que estar preparado? Porque esos gigantes no avisan. You know why you need to be prepared? Because those giants don't let you know beforehand. Esos gigantes, que la muerte de un hijo, The death of those giants, the death of a child, una enfermedad, a sickness, un divorcio repentino, a divorce, all of a falta sudden, de un trabajo. the lacking of a job. Pero esos gigantes que se levantan, que usted en la mañana se levantó y vio la noticia y usted dice, oh, ¿y aquí qué voy a hacer? But those giants that raise up, that you wake up and you stand notice and you say, what am I going to do now? Dice la palabra de Dios que tenemos que alabar. The word of the Lord says that we need to worship. En la enfermedad tiene que alabar. In the sickness, you must worship. En la pobreza tiene que alabar. In poverty, you must worship. Si no hay, tiene que alabar. If you don't have anything, you must worship. Porque qué fácil es venir a la iglesia y alabar cuando tengo pues una cuenta bien grande en el banco, cuando tengo mi carro nuevo, cuando tengo un matrimonio perfecto, cuando mis hijos son extraordinariamente perfectos. O sea, qué fácil es eso. How easy it is to come to church and worship when you have a giant bank account, when you have a perfect marriage, a perfect children, where your work is going well, when everything is good for you. How easy would it be to just worship in that time? Pero cuando usted entra a la habitación de su hijo y encuentra droga, ¿usted qué va a hacer? But when you walk into your child's room and you find drugs, what are you going to do? Pero cuando usted se levanta en la mañana y le dijeron, ¿sabes qué? Estás despedido o necesito que desalojes ese lugar o no hay carro, no hay nada. O sea, ¿qué va a hacer usted en ese momento? Or when you wake up in the morning and they say you are fired or you need to move out of this place immediately or you don't have a car or something's happening to you, what are you going to do in that moment? Una de las armas más poderosas que usted tiene es la alabanza. One of the strongest weapons that you have is your worship. Ay, porque quiero que vaya, y discúlpeme si no le gusta mucho lo de las prisiones, pero quiero que vaya donde Pablo y Silas, es en Hechos 16. And I'm sorry if you don't like so much about the prisons, but I need you to go to see Paul in Acts 16. Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas no habían hecho nada, Paul and Silas hadn't done anything, right? pero los metieron presos. But they imprisoned them. Y uno puede decir, ¿verdad? Ay, presos, pues sí, pero en aquel tiempo y ahorita a mí no me está pasando, a mí no me pueden llevar presa. And you could say, oh, but that was in those times and now no one can take me prisoner. Pero déjeme decirle, si usted mata a alguien en un accidente, usted se va preso. But let me tell you one thing, if you kill somebody on an accident, you go Y, to jail. y créame, hermanos, que no estoy predicando algo negativo, no. Lo que yo quiero dejarle en esta mañana es que usted
sepa qué hacer cuando tiene un gigante enfrente, cuando tiene un tsunami, cuando tiene esas arenas movedizas que usted dice, Padre Santo, ¿y aquí qué voy a hacer? And trust me, I'm not trying to preach anything negative, but I want you to realize that when you are, what are you going to do when you're confronting something so big, when you have a tsunami coming against you, when the earth is moving below you, what are you going to do? Dice la palabra en Hechos 16, desde el 22, voy a leer. Dice, Acts 16:22. y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara, por supuesto, a Pablo y a Silas. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Sí. Acts 16:22. Then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. And when they had laid them many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. Having received such charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly, there was a great earthquake, so the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and all the chains were loosened. And the keeper of the prisons awakened from sleep and seeing the prisoners' doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. Ahí no dice la palabra de Dios que Pablo se puso a llorar y decir, ay, Padre Santo, ¿qué voy a hacer aquí? Y estos desgraciados me metieron injustamente. No, no dice eso. The word of the Lord here doesn't say, oh, and then Paul started to cry and weep and say, oh, Lord, they put me in here unjustly. What am I going to do? And complain. No, dice la palabra que después de ser azotados con látigos en la espalda, por el que no sabe qué es azotado, ¿verdad? Y lo metieron en lo más profundo de la cárcel. No, it doesn't say that. The word of the Lord says that after being beaten with rods, and then being chained in the most inner parts of the prison. Y todavía los amarraron con un cepo. Cepo era algo que le ponían en el tobillo, como queriendo decir, para que no te vayas, ¿verdad? And then not only that, but they were also tied down with rods and the stocks. Pero aún así dice que Pablo y Silas oraron y cantaban alabanzas a Dios. But even after all of that, it still says that Paul and Silas were singing hymns to God. Usted tiene que cantar alabanzas a Dios cuando no sepa qué hacer. You need to sing hymns to God when you don't know what to do. Porque alguien por ahí me decía, cuando usted no sabe qué hacer, no se mueva, no diga nada y siga en su silla. Because someone once told me, when you don't know what to do, don't say anything, don't move, and remain in your seat. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces, cuando vienen esas situaciones, cuando vienen esos gigantes, cuando viene una adversidad que se sale fuera de nuestro control, usted lo primero es que tiene que alabar a Dios con todo su corazón. Usted tiene que tener un himno de victoria, que usted diga, en esta situación, este va a ser mi canto, Dios mío, yo no sé por qué estoy en este proceso, no sé por qué estoy pasando esto, pero este va a ser mi canto de victoria. Because sometimes when we have things going on, we don't know what to do. We have to sit there. And when that giant raises up against you and that tsunami comes in front of you, you need to stay put and have that hymn of victory for God and to say and sing it and say, God, I don't know what is happening. I don't know what I'm going through, but I know that I have faith in you and that you're going to get me through this. Porque sabe que a Dios le gusta que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él. And you know what? God likes us to know and accept that we need to depend on Him completely. Dice la palabra de Dios que si vivimos, para Él vivimos y que si morimos, somos del Señor.
The word of the Lord says that if we live for him. And if we die for him, to go to him. Entonces, ¿eso qué le quiere decir? Usted déjele el problema a Dios. Dice la palabra, venid todos los que están cargados y cansados y yo os haré descansar. What does that mean to you? For you to just give him everything of you. What does the word of the Lord say? It said, come to me those who are tired, and I will make them, and he will help you relieve yourself. Y es muy difícil, ¿verdad? Porque en una situación extrema, somos humanos y uno dice, Señor, ¿pero qué hago? Y empezamos a buscar ayuda humana primero. Entonces, no, yo lo que le quiero decir en esta mañana, en ese Salmo 137, el pueblo de Israel estaba cautivo, pero estaba cautivo por una situación que nunca le hizo caso a Dios. Y muchas veces en nuestra vida, Dios nos está llamando, nos está diciendo que hagamos algo y no hacemos caso. Entonces viene una situación que Dios la permite. Bueno, vamos a ver, Estrellita, te voy a quitar esto, vamos a ver qué pasa. And a lot of times when we have those big problems and big situations, we are human when we say, God, what do I do? And your first instinct is to go look for help in humanly or earthly things, but instead you're supposed to go to God. And we see in this that they were captivated because they were not listening, because God told them, God sent him people, and they were not listening. Y Dios es bueno, hermanos. Dios nos quiere bendecir. Amén. ¿Quién dice amén? Amen. Y nos ha bendecido, y este es un lugar donde hay muchos testimonios, y ha multiplicado dinero, y ha multiplicado trabajos y la salud, y a pesar de 2 años de pandemia estamos con vida, y hay muchos seres humanos. En mi caso, mi padre lo perdí, pero eso no quiere decir que Dios no sea bueno y que no esté respaldando nuestras vidas. And they were all in captivity because they did not listen to God, and God lets that happen. Just like he lets things happen to us. And no matter all of that, God is so good. And we, in this church especially, we have so much testimony of ways where God has provided for us one way or another for everything. And like right now, living through 2 years of pandemic, and we are still all here, we're alive, and things still happen, and humanly things happen. Like, for example, my father passed away, and that does not mean that God isn't good, that he doesn't love me. Pero también Dios lo quiere llevar a un nivel espiritual más alto. But also God wants to take you at a higher spiritual level. En Corintios dice que ya no somos de leche, que tenemos que comer carne. In Corinthians, it says we are no longer of milk, we need to eat meat. Y se está hablando de la carne espiritual, que usted pueda tomar buenas decisiones, que usted cuando tenga esa situación que diga, no, momento, Dios me quiere decir algo. Y lo primero es buscarlo en oración, lo segundo es buscar una alabanza independientemente de las circunstancias que estén pasando a su alrededor. And that is referring to spiritual me, that when something is happening, the first thing I do is I look for prayer for God, and then I look for a worship for God, and independently of whatever the situation that is occurring. Porque fue algo bien lindo lo que pasó, ¿verdad? Ahí en la cárcel. ¿Usted cree que yo me imagino, bueno, como he ido a las prisiones, yo me imagino, ¿verdad? Esos tipos ahí en la prisión con el cepo. A mí en mi vida se me hubiera imaginado que se iban a abrir las puertas de la cárcel. Pues, no, pues. And it's very beautiful what happened here in this prison. And I, who have been to many prisons, I can only imagine you're tied up there and to a stock. And then the last thing you would have imagined ever was that was going to just open up and all the doors as well. It's not something you would have thought of. Pero cuando usted entra en comunión con Dios y cuando usted y Dios, no la pastora, no el sacerdote, no, usted y Dios entra en comunión con Dios y usted empieza a alabar a Dios, como que hay algo, un misterio, y que Dios empieza a obrar y a quitar y a poner las piezas a ponerlas a favor de usted. But that's what happens when you enter into communion with God. Yes, you and God, not the pastor and God, not a priest and God, you and God. It enters into a mystery in which God starts to move all the pieces in your favor. Porque dice la palabra de Dios que ellos empezaron a cantar y a orar y que los demás presos oían y cantaban. Because the word of the Lord here says they started to pray and to sing hymns to God, and the rest of the prisoners were listening and joining in. Cuando usted va a una prisión, y yo les contaba a mis hijos porque siempre que iba a las prisiones y a esa cárcel de mujeres, cuando usted veía 300 mujeres cantar, yo cerraba los ojos, no, créame que yo sentía que estaba en el cielo.
Y yo decía, Dios mío, todas estas son asesinas, son esto, son lo otro, en mi carne. Pero imagínense Dios con ese coro celestial de David, cómo se ha de haber sentido. And I can say, I used to tell my children this all the time when I would go to these prisons, specifically a women's prison, where we would start to worship, and then you would hear 300 women singing to God. And in my flesh, I would say, "Oh Lord, these are murderers. They did all these bad things." But imagine how that sounds to God. Imagine how the chorus of David sounded to God, all worshiping Him. Pero imagínense lo que hizo la alabanza, ¿verdad? Dice en el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Porque imagínense el que cuidaba a los presos y todos los presos ya libres. So verse 26 says, suddenly there was a great earthquake, so the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosened. And the keeper of the prisons, awaking from his sleep and seeing the prisoners' doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. Just imagine that. He was the keeper, and now all the prisoners are free. Well, they were going to go against him. Porque imagínense, el tipo pensó que todos se habían ido ya y le dice, Pablo le dijo, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, porque el tipo se iba a matar porque dijo, oh, ya se salieron todos. Imagínense la responsabilidad de un carcelero. Imagine the responsibility of that prisoner. He was going to kill himself because he thought they all had left. And Paul even says, do not harm yourself. We are all here. Entonces, hermanos, eso es lo que hace la alabanza. So this is what worship does. Si usted está esperando un milagro, alabe. If you are expecting a miracle, worship. Tenemos que alabar a Dios sobre todas las cosas, en la adversidad, en el temor, en la enfermedad, en la abundancia, en la negatividad, en la calumnia, en todo tiempo tenemos que alabar a Dios. We have to worship God over all things, in adversity and difficulties and abundance and problems. We have to worship God over everything else. Y tenemos que estar agradecidos. Dice la palabra que un corazón agradecido enamora a Dios. And we need to be thankful. The word of the Lord says, a thankful heart makes the Lord fall in love. Yo quiero que vaya a Colosenses capítulo 3. We're going to go to Colossians chapter 3. Del 15 al 17. Verses 15 to 17. Lo voy a leer, dice así, del 15 al 17. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Así que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con acción, con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Dice la palabra que tenemos que ser agradecidos con Dios. We have to be thankful with God. Y ahora le voy a decir por qué estoy vestida así, ¿verdad? And now I'm going to tell you why I'm dressed this way. El día de ayer me gradué como capellana de acá de Chicago, Illinois. Capellana es chaplains, creo en inglés. Chaplains. Okay, so the day of yesterday, I graduated as a chaplain of Chicago, Illinois. Y a Dios sea la gloria y la honra. And the glory be to God. Porque como les dije al principio, Dios usa a personas imperfectas con defectos haciendo cosas perfectas. Because like I said in the beginning, God uses people who are imperfect and with defects and does things that are perfect. Y brevemente voy a explicar lo que es un capellán. And briefly, I'm going to explain what a chaplain does. El capellán está al servicio de la comunidad. A chaplain is at the service of the community. El capellán visita las prisiones. The chaplains visit prisons. El capellán visita los hospitales. A chaplain visits hospitals. El capellán visita donde están los ancianitos, ¿cómo se llaman? A nursing home. Eso. Oh, no, sí. A chaplain visits nursing homes. Y está presto para poder ayudar a la comunidad. And a chaplain is ready to be able to help the community.
El capellán va abajo de los puentes a dar comida y a darles la palabra de Dios a los indigentes. A chaplain goes under bridges and gives food and gives the word of God to those who are homeless. Y es importante para mí el poder dar este agradecimiento y este testimonio a nuestro Padre Celestial, And it's very important for me to be able to give this testimony and this thing to God, porque dice la palabra que también nos tenemos que preparar para que Dios nos pueda usar. because the word of the Lord also says that we need to prepare ourselves so that God can use us. Con esta placa que tengo aquí, With this badge that I have right here, si usted, y desde ahora ya me estoy poniendo al servicio de ustedes bajo nuestra pastora, pues, and if you, I'm already from this moment putting myself at service with you guys and under our pastor, of course. si ustedes tuvieran una persona enferma en un hospital, por ejemplo, con estas condiciones del COVID que no dejan entrar a nadie ni a sus familiares, If you have someone, a family member or somebody who was dying, especially with the situations of COVID where they don't let anybody go in or their family members, el capellán está autorizado para poder entrar con su credencial y con la placa que yo tengo ahorita. a chaplain is allowed to go in, is authorized to go in with their credentials and this badge that I have on right now. Es un gran compromiso ante Dios, It's a great acknowledgement and duty with God, pero es un servicio que el capellán da a su iglesia y afuera en la calle. but it's a service that the chaplain gives to his church, their church, and to everyone else out in the street. Y quiero que vaya a Efesios 5, 19, 20. And I want you to go to Ephesians 5, Y dice la palabra de 19 Dios. and 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos también ver lo que está diciendo Efesios, es que tenemos que estar agradecidos, que tenemos que ir, y vuelve a mencionar lo mismo, con alabanza, con agradecimiento, con oración a nuestro Padre Celestial. But it's being said here in Ephesians is that we have to be thankful, and it repeats the same thing again with worship, with prayer, with thankfulness to our Heavenly Father. Y yo en esta tarde yo le puedo decir que yo estoy agradecida con Dios. And right now in this afternoon, I can tell you I am so thankful with God. ¿Por qué? Porque es otra preparación que he tenido Because it's another preparation that I have now had, y es para servirle a Dios and it is to serve God y con excelencia. with excellence. Porque usted tiene que capacitarse, usted tiene que tomar ciertas clases, usted tiene que saber cómo hablarle a una persona que se quiere suicidar, cómo hablarle a un preso, cómo hablarle a un indigente. Because you have to be able to get a lot of knowledge and wisdom within this. You have to be able to learn how to talk to somebody who wants to commit suicide, how to talk to somebody who is in prison, how to talk to somebody who is homeless. Y por supuesto, ¿verdad? Como decía al principio, hueliendo ya esa entrada a esa prisión. And of course, like I said in the beginning, inhaling that smell of that prison. Porque como no es oculto para todo, ¿verdad? O sea, uno de mis deseos es poder trabajar y servirle a Dios en una prisión. And it's not a secret to anybody. One of my desires is to be able to serve God and go into prisons to talk to people about the Lord. Entonces Dios me dijo, no, prepárate tú. Lo imposible, Él lo va a hacer. And the Lord said, prepare yourself. The impossible, He will do. ¿Qué me demoró esto? Desveladas, tiempo, dinero, esfuerzo. What did this give me? Long nights, time, money, effort. Pero a Dios sea la gloria y la honra. But the glory and honor be to God. Así es que si usted tiene alguna necesidad en su comunidad o en su familia, sobre todo, porque ahorita las cárceles no están dejando entrar. So if you have any kind of necessity in your community, in your family, or especially in prisons right now where they're not letting anyone go in. Y tuvimos un testimonio ayer de uno de los capellanes que su cuñado le dio COVID. And we had a testimony yesterday with one of the chaplains who their brother-in-law had COVID. Y no dejaron entrar a ver a la esposa, nadie. Y a él lo dejaron entrar. ¿Y sabe qué fue lo maravilloso? Que habló con él, oró por él y a los 30 minutos murió.
And they did not let anyone go in, not his wife, not anyone, but they let him go in as a chaplain. He went in, and the marvelous thing is that he went in, he spoke to him about God, he prayed for him, and 30 minutes later he passed away. Entonces es una gran responsabilidad, pero también es un privilegio para mí el que Dios, como les dije al principio, puede escoger lo más vil para avergonzar a lo más sabio. And it's very difficult, but it's also a very big privilege for me. Like I said in the beginning, God chooses the most foolish to be able to bring glory to himself. Y pues esta es mi iglesia y yo quiero poner ese servicio. Obviamente todavía no he hablado con nuestra pastora, ella está ahorita en Costa Rica, pero de poder darle forma y el de poder ayudarles en alguna necesidad que se tenga, sobre todo en esta área que muchas veces ahorita no dejan entrar a nadie, o cualquier otra área también. So this is something that, of course, it's my church, and this is what I want to give my services start off to. And of course, I need to talk to my pastor first, but I want to be able to give this opportunity for me to help in any of these areas for our community, especially in these areas I have to do where they're not allowing people to go in at the moment. Así es que voy a leer el último verso, que es Salmo 104. I'm going to read one last verse, which is Psalms 104. Y dice la palabra de Dios: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Psalms 100, verse 4. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise, and be thankful to him and bless his name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and the truth endures to all generations. Así es que, hermanos, tenemos una arma poderosa, pero así poderosa, que es la alabanza. No cuelgue su arpa. Usted tiene que adorar en todo tiempo. No puede dejarse engañar por el enemigo. A pesar, como le digo, con ese gigante, a pesar de una enfermedad, a pesar de esas arenas movedizas, a pesar de cualquier cosa. Si usted pone primero a Dios, ya la hizo, ya Él va a arreglar todo, Él va a poner y hacer todo a favor suyo. So like I said, we have a powerful weapon. We have a powerful weapon. It's the worship that we have for God. Do not hang up your harp in those trees. Do not give up on that. No matter what you're encountering, what giants, what sickness, what evil is coming your way, if you put God before all things, you're set. Así es que quiero que escuchen esta alabanza, porque no sé si ya la han oído. Se llama Los Ríos de Babilonia. Que cuando usted le escucha, ahora ya sepa de dónde viene ese canto, y está en el Salmo 137. And I want us to listen to this last worship right now. And I don't know if you heard it before, but it's called The Rivers of Babylon. And now that you listen to it now, you're going to give a little bit more understanding, because it's based off of Psalms 137. Amén. Espero que hayan aprendido, que hayan recibido esa palabra, porque viene de Dios, amén. Y lo más importante en este tiempo, tenemos que estar agradecidos, tenemos que darle la gloria y la honra a Él, y Dios va a hacer en su tiempo, en su momento, Él va a hacer todo. Así es que I hope you have learned from this, and that you have given this, and then this time, no matter how difficult it may be, just to be thankful.